para que después le pueda mandar la grabación a todos ustedes. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes, les agradezco estar aquí conectados en este horario. Soy Fernanda Farías Pedraza, coordinadora de difusión de UQC, y les voy a dejar acá después con Gustavo, con la charla de ecoturismo, así que Gustavo, te pido puedas avanzar a la siguiente lámina, por favor. Pero antes de partir toda la charla, vamos a conocer un breve resumen de DuoQC. Ahí están nuestros datos más relevantes. Estamos acreditados por 7 años, que es lo máximo que una institución de educación superior puede estar efectivamente acreditada. Contamos a la actualidad con 9 escuelas, 71 carreras distribuidas en 18 sedes, así que somos bastantes sedes donde nos pueden encontrar. Tenemos la comunidad más grande de estudiantes con más de 100.000 alumnos y ahí todos los datos distintos que tenemos nosotros. Más información, obviamente, en duoc.cl, y si no, directamente en el chat nos pueden dejar todas sus preguntas. Y al finalizar la actividad vamos a pasar a conversar con Gustavo y con Sonia, que ahí también está conectada, para resolver todas estas dudas respecto a ecoturismo. Así que Gustavo, adelante, todos tuyos, y éxito en la presentación. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues un gusto que estén acá. Yo les voy a comentar un poquito al principio sobre la carrera y después les voy a contar lo que es la charla de hoy, de lo que nos une, que es el ecoturismo y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Un poco contarles que ecoturismo, ¿no es cierto?, tiene 8 semestres y que los primeros de 2 años está bien alineado a lo que es actividades al aire libre relacionado con turismo aventura. Principalmente, bueno, la carrera se destaca por sus terrenos. En todos los semestres hay terrenos asociados a la asignatura, donde en los primeros 2 años hay una formación relacionada con lo que es el turismo, de qué se trata el ecoturismo, todo lo que son las técnicas, talleres, ¿no es cierto?, relacionado con la montaña, con actividades prácticas que uno puede encontrar en el ecoturismo y que nos pueden acercar a lo que es la naturaleza. Ya en tercer y cuarto año nos acercamos ya más a las asignaturas que tienen que ver con la administración, gestión de proyectos, nos vinculamos más con las comunidades, compartimos y entendemos lo que es el turismo, pero desde de una manera sustentable y sostenible, que es lo que vamos a ver un poquito. Por lo tanto, todos estos años, digamos, de la carrera permiten tener una formación relacionada a ser un administrador de proyectos ecoturísticos, que es el título que uno tiene. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante que en la carrera lo que busca es justamente que el profesional pueda realizar actividades turísticas, pero alineado a lo que es el territorio, las comunidades, la protección de los recursos, etcétera, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, el campo laboral es bastante amplio. A mí lo que más me gusta de esta carrera es que permite desempeñar en distintas situaciones, pero con algo específico y con un aporte de ustedes. Cuando uno estudia una carrera profesional, no es solamente dónde voy a trabajar, sino también cómo puedo aportar en el rubro al que yo quiero estudiar o quiero dedicarme. En este caso, ¿cómo aporto con mi profesión al turismo en Chile? Y ahí está el ecoturismo, ¿no es cierto?, que tiene este planteamiento específico de lo que es la sustentabilidad, que ahí les voy a ir contando, ¿ya? Entonces, es bastante amplio, tanto la malla, que tiene sus asignaturas relacionadas con lo que es la parte práctica, ¿no es cierto?, directamente vinculado con la naturaleza, prácticas, ¿no es cierto?, de turismo aventura, pero también de la gestión, planificación del turismo. No solamente tenemos, ¿no es cierto?, vinculación con, o no solamente realizamos clases en aula, y como ustedes pueden ver, aquí tenemos distintas fotos de distintos talleres, actividades, ¿no es cierto?, que realizamos en la carrera. Y como pueden ustedes ver, también la hemos realizado en pandemia. Nosotros no hemos parado de realizar terrenos, por supuesto, con toda la contingencia, nos preocupamos mucho de todo lo que son los protocolos COVID y sobre todo de las fases. Nosotros cada vez que hay fase 2 y fase 3, comenzamos nuevamente con los terrenos.
De hecho, en julio hemos tenido ya bastantes terrenos avanzados con respecto a lo que es este año. Por lo tanto, no hemos perdido esta vinculación ni hemos perdido las actividades prácticas, pero por supuesto, cuidando, digamos, todo lo que tiene que ver con los protocolos. Acá podemos ver un poco lo que es la esencia de la carrera y un poco lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? De que el turismo no es solamente generar actividades, generar un paquete turístico, no sé si lo han escuchado, generar un tour, sino que también un compromiso con el territorio donde yo voy a desarrollar el turismo. Acá en el centro vemos un lonco, ¿ah? En esta foto, vemos un lonco ahí explicando el territorio, explicando a los estudiantes, explicando a los turistas cómo el territorio ha formado su cosmovisión, su cultura, sus historias, sus tradiciones familiares. Por eso es importante resguardarlo y por eso es importante que el turismo esté alineado. Podemos ver que muchos terrenos también son clases, ¿ah? Clases fuera, ¿no es cierto?, de la sala de clases, sobre todo, bueno, entendiendo lo que es la esencia del ecoturismo y las experiencias. Podemos ver aquí también que no solamente existen los terrenos vinculados a una asignatura, también hacemos trabajo con la comunidad. Acá en una foto podemos ver que hay estudiantes que están trabajando con un proyecto en Lonquén, donde es vinculación con la comunidad. Hay bastantes actividades extra asignatura que hace la carrera. Tenemos la semana de ecoturismo, tenemos varias actividades que vamos desarrollando dentro de esto. Hay una de las vinculaciones también son las prácticas profesionales posteriormente, que son prácticas, digamos, que se desarrollan entre la vinculación de la realidad con las asignaturas. Por lo tanto, la idea de estudiar ecoturismo es no solamente clases teóricas, sino que también el estudiante pueda vivenciar la realidad del turismo y que no solamente se lo digan los docentes, sino que también se los digan las comunidades y el territorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, hoy día? ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero presentar? Que es una charla que se llama Pandemia y la evolución del ecoturismo. Sabemos que la pandemia nos ha repercutido y ahí está la duda, ¿no es cierto? ¿El turismo sigue? ¿Cómo se desarrolla el turismo? Bueno, el ecoturismo es una herramienta. Existen diversos tipos de turismo. Ustedes a lo mejor han escuchado el turismo cultural, el turismo aventura, el enoturismo, que tiene que ver con las viñas. Hemos escuchado el etnoturismo, que tiene que ver con las comunidades indígenas. Hay muchos tipos de turismo, pero el ecoturismo nos marca, ¿no es cierto?, una forma de un desarrollo que nos preocupamos de las generaciones, ¿no es cierto?, que vengan después, que los recursos que existan no los perjudiquemos para que todos puedan disfrutar de estos atractivos o de estas localidades. Por lo tanto, ¿qué está pasando ahora en el ecoturismo? Primero, quiero presentar, porque yo estoy hablando y ustedes dicen, ¿quién es esta persona? Mi nombre es Gustavo Salinas, yo soy coordinador de terrenos y docente asociado de la carrera de ecoturismo. De formación soy ingeniero en gestión turística, máster en dirección y gestión turística y diplomado en ecoturismo. Me gusta pintar y me gusta también la meditación. Y hay una anécdota que es un poco lo que de repente pasa cuando estamos hablando del ecoturismo en las comunidades. Yo soy vegetariano y ahí es importante, yo viví en la Patagonia muchos años. ¿Qué hacemos cuando estamos con una comunidad de pescadores, una comunidad de arrieros, o cuando estamos hablando de los patagones que nos van a ofrecer un cordero y uno es vegetariano? Ahí es importante, ¿no es cierto?, entender la cultura y entender cómo demostrar y cómo ejercer, digamos, la profesión y las actividades sin afectar al otro. Y esa es una de las cosas de la esencia del ecoturismo, la empatía, el poder, ¿no es cierto?, entender al otro y entender los territorios. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de la pandemia y hablamos del ecoturismo, partamos de lo primero. Existe la Organización Mundial del Turismo. Esta Organización Mundial del Turismo rige todos los lineamientos y rige todo lo que va a acontecer, digamos, en el turismo a nivel mundial. Chile lo baja esta información a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y a través de la Subsecretaría del Turismo y Cernatur. ¿Ah? O sea, hay instituciones públicas que regulan, ¿no es cierto?, el turismo. Y aquí hay algo importante que tiene que ver con el ecoturismo. La sostenibilidad, ¿no es cierto?, según la declaración del 5 de junio del 2020 de la OMT, la sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector. Y ahí dice, la sostenibilidad es la nueva normalidad, una visión del futuro para el turismo. Pero cuando uno dice, bueno, ya, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta sostenibilidad? Son tres pilares. Que el turismo esté en equilibrio en lo económico, es decir, que todos se beneficien del turismo, no solamente tres empresas, no solamente dos personas, sino que toda la comunidad. Sociocultural, entender a la comunidad, su cultura, respetarla. Y lo ambiental, proteger estos recursos naturales. Es decir, hacer un turismo que nos preocupemos del futuro. Ojalá no impactar y por lo tanto esto quede para las futuras generaciones. Entonces, ¿dónde entra el ecoturismo acá? ¿Y por qué es importante el ecoturismo y cómo lo enfrentamos con esta y con esta pandemia? Hay 5 palabras claves en el ecoturismo, ¿ya? Acá tenemos a don Gabriel, ¿ah?, en el Rincón de las Chilcas, cerca de Combarbalá, en la región de Coquimbo. ¿Y por qué digo don Gabriel? Ese es su terreno. Ahí está su terreno y ahí tiene un petroglifo. Es decir, culturas antiguas dejaron su testimonio en estas rocas. Y eso está en su predio. Pero él se preocupó de cuidarlo, protegerlo. Nos inspira a estas palabras del ecoturismo. Primero, el ecoturismo está totalmente vinculado a la naturaleza y a su patrimonio. Patrimonio cultural, ¿no es cierto? La cultura, las tradiciones y lo natural, es decir, el medio ambiente, la naturaleza, la flora y fauna. La educación, don Gabriel interpreta, ¿no es cierto? Hay un aprendizaje con respecto a lo que existe. El ecoturismo, ¿no es cierto?, nos permite entender, aprender, interpretar el territorio, interpretar ese árbol que existe, interpretar ese sendero, interpretar esa roca que uno puede ver que son figuras, pero son petroglifos que tienen una historia. El ecoturismo está relacionado con la reducción de los impactos, no dañar, no dañemos el ecosistema, no dañemos los territorios y por supuesto proteger los recursos. Toda la actividad que hagamos no debe ser, ojalá, tocada. Siempre va a haber un impacto, pero la idea de nosotros es proteger y reducir esos impactos. Eso es el ecoturismo. 5 palabras clave. ¿Ah? Ahí no sé si lo habían escuchado, pero es relevante. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Ah? Porque hay mucha inquietud. ¿Habrá campo laboral? ¿El turismo sigue? Ustedes han visto que cada vez que hay fase 3, fase 2, la gente sale. Pero es importante ahora cuidarnos. Y ese es el profesional que esperamos que estudia en Duoc y que estudia, ¿no es cierto?, ecoturismo. Que se prepare, que se preocupe, que este turismo no sea masivo. ¿Qué dicen las tendencias post pandemia? Que los destinos menos conocidos probablemente incrementen su visita. Eso lo dijo la OMT, ¿se acuerdan? La Organización Mundial de Turismo. La privacidad en el viaje va a ser mucho más importante. Los turistas van a optar por destinos ubicados en plena naturaleza. Recordar que Chile ha sido premiado muchas veces por ser un destino de turismo de naturaleza y de turismo aventura. Existe una tendencia y trabajo hacia la transformación digital. Sabemos que actualmente Subsecretaría de Turismo, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿no es cierto? Eh, Todo se está digitalizando.
ustedes mismos, ¿no es cierto?, siempre están en aplicaciones. El turismo ahora, y sobre todo en pandemia, tuvo, ¿no es cierto?, mayor protagonismo en lo digital. Chile se puede posicionar como un destino de clase mundial y debe especializarse en el diseño de experiencias. Cernatur, Servicio Nacional de Turismo, que ofrece información turística que está en distintos lugares del país. Bueno, experiencias turísticas, no solamente un paquete, no solamente un tour, sino que realmente existe una experiencia que sea exitosa para el anfitrión, para el turista y para, obviamente, los empresarios y la comunidad local. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el ecoturismo y hacia dónde vamos, ¿no es cierto?, trabajando? Primero es importante diversificar estas experiencias, que existan muchas experiencias, y ahí esas experiencias las deben crear ustedes, las deben crear los nuevos profesionales, los estudiantes, los que están formando y los que van a entregar un aporte al país. Transformación digital acorde a las realidades del destino. Cuando hablamos de ecoturismo, ¿no es cierto?, habíamos comentado un poco de la comunidad. Bueno, hay muchas comunidades indígenas, comunidades rurales, que no tienen acceso a Internet incluso. Entonces tenemos que también ser y ver y evaluar cómo lo desarrollamos. Vinculación con el medio. Hay una palabra que se llama responsabilidad social empresarial, como dice ahí RCE, es decir, que la empresa se haga responsable de su entorno. Lo hemos visto, ¿no? Que muchas empresas lo que hacen es destruir, ¿no es cierto? No preocuparse de su entorno. En el ecoturismo, las empresas deben preocuparse de su lugar, donde están trabajando. Inclusión y accesibilidad, que el turismo sea para todos, ¿no es cierto? Y que existan, ¿no es cierto?, todos los accesos y que sea inclusivo. Sumamente importante, el turismo es para todos, no solamente para el que lo pueda pagar. Y una educación sustentable. Entonces, por ahí va. Imagínense todo el trabajo que existe y todo lo que hay que hacer para un desarrollo del ecoturismo. Por eso se estudia 4 años y por eso es importante seguir fomentando. Pero yo estoy hablando mucho, vamos a mostrar un testimonio de algunos docentes y sobre todo cuando hablamos del ecoturismo y lo que es el patrimonio cultural. Veamos este video. Perdón, voy a parar porque tengo que compartir para que se escuche el audio. Ahora sí, ahora sí. Interpretación del patrimonio es una disciplina que se basa en investigación, conservación y difusión de nuestro patrimonio, ya sea tanto de origen natural como cultural. En el ámbito de la investigación, a través de la interpretación, nosotros debemos ser capaces de constatar, investigar lo que se ve más allá de los ojos, comprender significados y las singularidades. Gustavo, yo escucho mal el video. ¿Si lo puedes probar de nuevo? Que se dan en entornos patrimoniales. La interpretación del patrimonio es una disciplina que se basa en investigación, conservación y difusión de nuestro patrimonio, ya sea tanto de origen natural como cultural. En el ámbito de la investigación, a través de la interpretación, nosotros debemos ser capaces de constatar, investigar lo que se ve más allá de los ojos, comprender significados y las singularidades que se dan en entornos patrimoniales, ya sean naturales y culturales. Todo esto con la finalidad de ser capaces de ser embajadores de nuestros sitios culturales y naturales para que los turistas comprendan el significado y valoración del patrimonio con el que contamos en nuestro país. A nivel de conservación y de difusión de nuestro patrimonio, la interpretación tiene el deber de entregar todo tipo de información con un lenguaje sencillo al turista. Este debe ser considerando historia del lugar
importancia de ese patrimonio en específico y los cambios que se han vivido a lo largo de ese valor patrimonial de interés natural o cultural. Esto tiene la finalidad de que el turista logre cambiar su conducta a una conducta positiva que ayuda a la sostenibilidad del país y, por otro lado, a crear conciencia turística de los diferentes lugares que tenemos de interés patrimonial. Por otro lado, la interpretación del patrimonio también nos ayudará a prever futuras complicaciones en nuestros sitios patrimoniales y también a la toma de decisiones sostenibles en los destinos turísticos. Bien, muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí la profesora estaba comentando lo que estábamos hablando un poquito, ¿no es cierto? Lo que es la interpretación, el patrimonio y lo que tiene que ver, digamos, con la actividad turística. Por lo tanto, cuando hablamos del ecoturismo, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de estas líneas, eh, estamos hablando de un desafío, donde hay actores del turismo, hay una gestión y hay un resultado. Dentro de los actores del turismo y que está enfocado, ¿no es cierto?, la actividad turística, está esta comunidad local, están los empresarios o emprendedores que tienen una oferta turística, están las instituciones públicas, pero falta la gestión. Ahí está el profesional de turismo y ahí está, digamos, la gestión que se debe hacer, que está basada en la sostenibilidad. Ya habíamos hablado de la sostenibilidad. Son tres aspectos, ¿no es cierto? Lo que es lo económico, lo sociocultural y lo ambiental. La calidad turística, es decir, que los servicios tengan un estándar adecuado y que puedan satisfacer la necesidad del turista. Y esto a través de lo que decía la profesora, de la interpretación, de involucrar al turista con la comunidad, de generar un aprendizaje. Y por supuesto una experiencia que tiene que ver, imagínense ustedes ahí haciendo una cabalgata, haciendo un trekking, haciendo, digamos, un rafting, digamos, o haciendo alguna actividad acuática, buceo. Todas son experiencias, pero esta experiencia tiene que tener un sentido, tiene que estar alineado al territorio. Y eso nos va a llevar a una oferta turística competitiva con ese resultado, pero desde la visión ecoturística. Entonces acá tenemos algo importante. Bien, tenemos el ecoturismo, hay una pandemia, a lo mejor después de esto, ¿no es cierto?, vemos que la gente sale. Nosotros tenemos que seguir con el mismo lineamiento. Aunque haya pandemia, aunque no haya pandemia, aunque haya tsunamis, terremotos, volcanes, porque sabemos, ¿no es cierto?, que en Chile pasa todo esto, tenemos que procurar que a través del ecoturismo podamos proteger los recursos y podamos poner en valor toda la cultura y todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales y culturales. La idea es que no exista un turismo masivo, sino que esté centrado desde el territorio. Por lo tanto, aquí tenemos que una experiencia ecoturística tiene que ver con un espacio geográfico territorial. Tiene que ver también con el desarrollo de una oferta turística. Esta oferta turística tiene que ver con los alojamientos, tiene que ver con los guías turísticos, tiene que ver con actividades de turismo aventura, tiene que ver con agencias de turismo, todos involucrados, pero alineados a este espacio geográfico y al territorio. Esta experiencia ecoturística tiene que tener una identidad. Si cerramos los ojos y pensamos en Perú, ¿qué se nos viene a la mente? Si pensamos y cerramos los ojos en Brasil, si pensamos en la región o pensamos en la Patagonia, hay una identidad. Es importante que esa identidad existe y que vayamos todos alineados para que exista esta experiencia ecoturística. Y tiene que haber una estrategia de trabajo con la comunidad. Por eso es importante cuando hablamos del ecoturismo, esto no es solamente crear empresas y trabajar con rutas, sino que también es una estrategia
de trabajo con todos los actores de este espacio territorial. Pero, ¿para qué seguir hablando yo si podemos ver también un testimonio de un profesor que nos va a hablar un poco de una asignatura importante que es geografía? Veamos. Hola, mi nombre es Simón Gatica. En este corto video voy a explicar un poco de qué se trata la asignatura de Geografía y Destinos Ecoturísticos. Esta asignatura es una asignatura de inicio dentro de la malla, es decir, es una asignatura introductoria, donde nosotros vamos a conocer mejor los elementos que rodean nuestro paisaje, la flora, la fauna, el origen del relieve, cómo es que lo que nosotros vemos en nuestro entorno llegó a ser tal como lo estamos viendo en este momento. Por lo tanto, para esta asignatura nosotros necesitamos varias herramientas. En primera instancia, claramente su capacidad de pensar. En segunda instancia, necesitamos el apoyo de la bibliografía técnica científica que ha investigado por mucho tiempo estos fenómenos que acabo de describir. Y por último, por supuesto que también necesitamos lo que estamos viendo acá, en este video, la experiencia en el mismo terreno. Visitar estos lugares para poder vivenciar y entender de mejor forma cómo es que todos estos elementos han llevado a la naturaleza a ser tal como la estamos viendo. Y al mismo tiempo, cómo es que nosotros como seres humanos estamos modificando el entorno, lo estamos condicionando, lo estamos transformando y por supuesto las consecuencias que eso trae. No debemos olvidar que nuestro objetivo es el realizar un turismo que sea sustentable y al mismo tiempo promover la educación ambiental. Así que la invitación está hecha para desarrollar entonces este curso, que lo disfruten y por supuesto seguir aprendiendo más de nuestro entorno natural. Ah, muy bien ahí el profesor Simón, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos señalando que el turismo tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la sustentabilidad. Y eso es lo que marca a un profesional del ecoturismo. Por eso no es solamente un tipo de turismo que no implica una actividad, sino que es una forma, es una metodología, es una forma de mirar, ¿no es cierto?, el turismo y el territorio. De hecho, es una herramienta que nos permite un desarrollo mucho más allá. Cuando hablamos también del ecoturismo, ¿no es cierto? Existen varias experiencias. Les quiero compartir esto. Si nosotros podemos ver, y según lo que nos comentaba el profesor Simón y lo que hemos visto, acá aparece el ecoturismo. ¿Qué vemos aquí? Vemos un vivero, ¿no es cierto? Vemos plantas. Por aquí viene el profesional del ecoturismo, ¿no es cierto? O ahí viene, ¿no es cierto?, el turismo y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un vivero, y esta es la historia, ¿no es cierto?, de una emprendedora que vive, ¿no es cierto?, en Marchihue. Marchihue, ¿no es cierto?, está en la región de O'Higgins, muy cerca del Valle de Colchagua, ¿ya? Y muy cerca del lago Rapel. Está ahí entre medio. Por lo tanto, ella vio una oportunidad porque camino, ¿no es cierto?, a Pichilemu, eh, mucha gente pasaba y le vendía plantas. Pero fue un poquito más allá. Empezó a ver que había una oportunidad de no solamente vender plantas, sino empezar a destacarse. Una de las cosas que hizo que se destacaran fue su colección de cactus. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Vivero Babilonia, que está dentro del secano costero, que es muy particular del territorio, palabra importante, y me voy a destacar, y se destacó, ¿no es cierto?, porque era la señora de los cactus. Pero de ahí viene un proyecto, ¿no es cierto? Viene un proyecto de ir un poquito más allá. Tengo cactus, tengo plantas, y estoy en el secano costero, pero en Marchihue hay más emprendedores. ¿Qué está pasando en el territorio? ¿Qué está pasando en la comunidad? Bueno, empecemos a diversificar las experiencias, empecemos a generar una vivencia ecoturística. Por lo tanto, se empieza a vincular con los artesanos y se empieza, ¿no es cierto?, a vender dentro de su instalación productos en greda. Aumenta su vivero y empieza a hacer recorridos turísticos para explicar cómo este secano costero, ¿no es cierto?, permite tener este cultivo de plantas y cómo se empieza a desarrollar con otros servicios.
Pero va un poquito más allá. Genera un mirador para poder tener una experiencia turística, para poder mostrar de secano costero, que es más seco, con un ambiente mediterráneo, que se destaca por eso, hay muchos viñedos, cómo ella pudo generar finalmente, más que un vivero, ¿no es cierto?, un centro ambiental, de educación ambiental, para poder interpretar el territorio. Por lo tanto, genera una experiencia del secano costero. Pero yo tengo más, ¿no es cierto? Estoy trabajando con artesanos, pero también hay alojamiento, también hay otro emprendimiento. ¿Cómo hacemos para que el turista pernocte y pueda estar más en Marchihue? Bueno, las plantas, la tierra está conectada con el cosmos. Interpretemos. Adquiere a través de un proyecto, ¿no es cierto?, un telescopio, donde finalmente lo que permite que las personas puedan quedarse, ¿no es cierto?, y alojar en otros alojamientos dentro de Machihue, por lo tanto genera una experiencia, aumenta la economía local, hay una interpretación del territorio y hay una comunidad que están trabajando en estas rutas del secano costero, en las rutas de Machihue. ¿Se fijan? Ahí hay una experiencia. Ahora, obviamente, con el tema de pandemia, hubo que empezar a ver cómo se armaban. Pero ahora ya fase 2, fase 3, vuelven a retomar finalmente porque ya tienen un producto, tienen una historia, tienen un relato y tienen una ruta desarrollada. Entonces aquí viene esta cosa importante que se llama la cadena del valor. ¡Wow! Esto es todo el turismo. Acá está el turismo. Esto es el turismo. Cuando nosotros hablamos del turismo, aquí lo estamos mirando mucho más allá. Miren todo lo que pasa en el turismo. ¿Ah? Si nosotros vemos en la parte del medio, hay un turista que está planificando un viaje, reserva y compra producto y servicio, permanece en el destino y regresa a su destino, ¿no es cierto?, inicial. Pero para eso pasaron muchas cosas. El turista a lo mejor fue de forma independiente, compró en una agencia, un tour operador, han escuchado Viajes Falabella, han escuchado Turismo Cocha, ¿no es cierto? Que son operadores que venden paquetes, programas listos. Pago 100.000, 200.000, 300.000, etcétera, y vendo ese paquete. Pero a lo mejor yo armo mi itinerario solo. Por lo tanto, ahí está el transporte local, las actividades, alojamiento, gastronomía, souvenir. Y dentro de esto que cubre, que dice planificación, están las instituciones públicas, la legislación, la sustentabilidad, la capacitación, están las federaciones de turismo, asociaciones gremiales, las mesas que se cumplen. Entonces, pasan muchas cosas. Entonces, ahí uno dice, bueno, dentro de esta gestión ecoturística, me gusta la planificación, es decir, ver cómo planifico el turismo, cómo hago que no haya tanto impacto en el destino, cómo hago que si hay una problemática la podamos solucionar. No, me gusta la operación, me gusta estar con el turista, me gusta el emprendimiento, yo quiero tener un alojamiento, me gusta ser guiado, me gusta estar en contacto con el turista. O en la gestión, ¿cómo hago para que toda esta experiencia del turista, desde que revisa, reserva, planifica el viaje y va al destino, sea exitoso? Ah, wow. Ahí tenemos todo un panorama y muy importantes son las actividades turísticas. Tal como lo vimos en el ejemplo anterior, vimos cómo desde un vivero podemos convertir una actividad ecoturística, porque hay interpretación, hay conexión con la naturaleza, hay vinculación con la comunidad, etc. Por lo tanto, esto está dentro de todo un plan turístico, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante abordar, si hablamos de la pandemia, hablamos del ecoturismo, que debe existir una planificación, debe existir una operación y una gestión sustentable. O sea, hay que preocuparnos del antes, durante y después del turismo. Pero nuevamente, ¿para qué seguir hablando yo? Veamos qué nos dicen
de la importancia de las actividades turísticas. Yo creo que las actividades deportivas y al aire libre no son lo mismo que el ecoturismo, pero están asociadas muy fuertemente. Sobre todo ahora que la pandemia ha hecho que estemos cada vez más necesitados o que valoremos más estar al aire libre. Es súper importante que los profesionales del aire libre, del ecoturismo, estén preparados de alguna manera para introducir personas o novatos en estas actividades y que esa introducción, que esa inducción que tengan sea una inducción agradable. Sea una inducción agradable porque queremos que sigan participando gente al aire libre y que además de ser agradable, que sea consciente de lo que están haciendo, por ejemplo en el manejo de riesgos, en el manejo de residuos y en el impacto que generamos al aire libre. Yo creo que eso es un desafío bien importante que tiene estas generaciones de gestores de ecoturismo, porque va a haber una avalancha de personas queriendo participar de actividades al aire libre y de cuál va a ser la experiencia individual y grupal, de cómo afecte eso a toda la sociedad, al medio ambiente también. Va a ser un desafío precioso y creo que bien interesante para ver en los próximos años. Ya, ahí teníamos, ¿no es cierto? Ahí un testimonio de justamente el otro docente que es experto en las actividades, ¿no es cierto?, outdoor que se hacen y que es importante en el ecoturismo. Cuando les mostré todo este esquema, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de Marchihue, cuando hablábamos también del patrimonio, de educación, tenemos que generar actividades. Si no hay actividades en el turismo, no vamos a tener personas que se queden en los territorios, no van a haber personas que van a conocer, ¿no es cierto?, la dinámica turística ni a la comunidad. Las actividades turísticas nos permiten integrarnos con las comunidades, ¿ya? Eso es sumamente importante y tal como los decía, ¿no es cierto?, el docente. Veamos otra experiencia relacionada con eso. Acá tenemos el territorio. Cuando nosotros pensamos en el ecoturismo, no solamente tenemos que pensar en los destinos más consolidados, como Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Rapa Nui, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que en todo Chile hay un territorio. De ahí parte el turismo. Hay un espacio geográfico, pero en este territorio que vemos están pasando muchas cosas. Hay flora, hay fauna, hay un ecosistema, hay personas, hay historias, hay culturas. Por lo tanto, de ahí viene el ecoturismo. Ahí viene cómo nosotros gestionamos el turismo y lo ofrecemos de una forma innovadora y creativa. Esto que ustedes ven es Curarrehue. Curarrehue está en la región de la Araucanía, muy cerca de Pucón, pero hacia la cordillera. Acá solamente estamos viendo un sector, pero si yo les cuento que acá en este sector hay una comunidad mapuche que trabaja en turismo y que recibe a estudiantes y a turistas para vivir una experiencia. No es la fotografía, no es solamente comer, no es solamente generar algún tipo de actividad, es realmente conocer cómo se vive. Acá estamos viendo una actividad de cierre donde está la comunidad mapuche, pero también están los turistas y están estudiantes, que ha sido, ¿no es cierto?, una de las actividades que se han desarrollado en algún momento. Están los turistas haciendo una reflexión de las vivencias. Tenemos un territorio, pero aquí está pasando algo. ¿Y qué pasó? Cada una de estas familias mapuches se organizó para poder realizar una experiencia. Por lo tanto, ahí tenemos una planificación acorde al territorio, que va, ¿no es cierto?, desde los juegos, ¿sí? Aquí está el palín, que es una actividad, un juego típico mapuche,
pero que implica no solamente un juego, tiene que ver con algo ancestral, tiene que ver con algo totalmente cultural y que se invita, ¿no es cierto?, al turista a que pueda participar. Es decir, a través de una actividad turística que tiene una actividad cultural, que tiene una interpretación, tiene un patrimonio ancestral, puedo conocer el territorio. Acá tenemos la gastronomía, ¿no es cierto? Estos jóvenes están participando en la gastronomía típica mapuche. No solamente estoy en el territorio, estoy haciendo una actividad involucrando, pero no solamente estoy en eso, los turistas se quedan en las casas de la familia, donde comparten el día a día. Si hay que hacer esta chicha, ¿no es cierto?, de membrillo. Si tengo que ir a darle comida a las vacas, si tengo que limpiar, es parte de esta experiencia. Por lo tanto, el turista no solamente está haciendo una actividad recreativa, está conociendo cómo realmente vive alguien de la comunidad de Curarrehuen. Por lo tanto, estamos hablando de interpretación, estamos hablando de protección de los recursos, estamos hablando de la interpretación, estamos hablando de la cultura, pero también el turismo nos lleva a productos hechos, ¿no es cierto? A productos concretos que yo me lo puedo llevar. El turismo es un servicio, es una experiencia que está ahí, que yo la veo, la experimento, pero no me la puedo llevar a mi casa. Es una experiencia en vivo y en directo. Por lo tanto, si falla, voy a tener una mala experiencia. Pero si es buena, voy a tener las mejores vivencias, emociones dentro de lo que yo pude realizar. Por lo tanto, ahí, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí hay un producto. Me llevo ese territorio pehuenche a mi casa a través de champú, a través de artesanía, a través de un relato. Por lo tanto, este territorio Curarrehue tiene una planificación, tiene una organización, tiene una logística basada en el ecoturismo. Por lo tanto, ahí, ¿qué me imagino yo? ¿Cómo me gustaría a mí participar? ¿Cómo podemos desarrollar un ecoturismo sustentable? Eso es la pregunta y esa es la gestión que se desarrolla en el ecoturismo. Por lo tanto, podemos decir, y recordando las palabras claves, que como post pandemia, sí es verdad que el turismo va a cambiar la forma de ser, pero también sabemos que el turismo masivo va a seguir existiendo. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Cada vez que se puede, las personas van a salir y van a generar, ¿no es cierto?, actividades masivas. Pero ahí está el deber del ecoturismo, de crear productos en territorios que no sean invasivos, que sean sostenibles y que puedan aportar a la comunidad en el futuro y aportar al desarrollo del turismo en Chile. Eso es por mi lado de lo que yo les quería comentar. El ecoturismo es una actividad muy completa que tiene bastantes aristas y que nos permite, ¿no es cierto?, aportar realmente desde un municipio, desde un área silvestre protegida, desde una empresa o ustedes mismos como gestores del turismo. Eso es lo que yo les quería contar en el día de hoy, la visualización del ecoturismo y cómo podíamos tener estrategias relacionadas en esto. Así que, por mi lado, nuevamente, muchas gracias. Ahora, Gracias. la idea, perdón, Sí, la idea ahora, ahí dejo que podamos ver dudas que ustedes puedan tener. sí, Gustavo, te agradezco un montón la presentación. Espero les haya quedado un poquito más claro cómo se está trabajando hoy en día, inclusive, que ya, como vienes con todo, Gustavo, se están retomando los terrenos, están los estudiantes efectivamente saliendo bajo todas las normativas, obviamente, de seguridad. Y acá Bárbara Rocha nos pregunta, quisiera saber respecto a qué diferencia tiene un instituto de universidad, en este caso ya lo apunta que más adelante quiere estudiar, o sea, quiere estudiar esta carrera, pero luego le gustaría sacar una pedagogía como para enseñar. ¿Ya? O sea, ahí quizás, Gustavo, ¿existe alguna, si estudian, por ejemplo, ecoturismo, quizás ahí Sonia después nos puede también ayudar, que es la directora de carrera de ecoturismo, ¿qué opciones de continuidad de estudios tienen los alumnos una vez egresados de la carrera?
Sí, en general, claro, cuando uno saca un título profesional, para poder optar a un magíster tiene que tener un grado académico, ¿ya? En este caso, la continuidad, cuando uno sale de administrador de proyectos ecoturísticos, puede ser a través de diplomado o puede hacer otros cursos. Ahora, actualmente se amplió, sobre todo a nivel internacional, que existen máster o magíster relacionados con la oportunidad de tener un título profesional de instituto. Actualmente Duoc incluso está en un proyecto que se está generando diplomados específicos de ecoturismo. Por lo tanto, existe, digamos, una continuidad, pero las carreras universitarias tienen un grado académico que es licenciatura. Esa licenciatura permite el seguimiento de tener magíster o máster y después posteriormente doctorado. Pero ahora actualmente las carreras profesionales, que en este caso son de 8 semestres, en algunos lugares se puede hacer algún tipo de máster específico del área. Eso por mi parte. Perfecto. Sonia, quizás aprovechas de presentarte ya que estás acá para que te puedan conocer. Sí, por supuesto, muy buenas tardes. Hola Fernanda, hola profesor Gustavo, ¿cómo están? He seguido con mucha atención la bella presentación que han hecho. Creo que han podido quienes están participando el día de hoy tener una mirada global, pero un primer muy buen acercamiento de lo que es el ecoturismo y de cómo proyectamos el ecoturismo para lo que se viene, ¿no? En lo que Gustavo muy bien refería como la post-pandemia. Y también mientras lo escuchaba Gustavo, pensaba en lo valioso que es que estos jóvenes y estas jóvenes estén pensando actualmente en interiorizarse en las diferentes carreras que tienen que ver con su vocación para darse este espacio de poder empezar a tomar definiciones tan importantes como lo que tiene que ver con la proyección de los estudios. Así que mi intervención es principalmente un reconocimiento para quienes se han sumado en esta tarde para conocer de alguna manera nuestra carrera de ecoturismo, que se complementó también con algunas cápsulas de profesores de nuestras diferentes asignaturas correspondientes a la carrera. Así que estamos atentos si es que hay alguna inquietud o algo que quieran que revisemos. Nosotros felices de poder ser parte de esta instancia. Gracias, Sonia. Nos pregunta Bárbara, y ahí te lo pregunto a ti, ¿damos certificaciones en la carrera? La verdad es que hay en la malla curricular agrupaciones de asignaturas que son conducentes a certificados institucionales y que van agrupando desde aspectos más, si se quiere, operativos, hacia lo que tiene que ver con certificados más vinculados a la administración y a la gestión de diferentes proyectos. Así es que no son certificaciones, sino que son certificados propios de la institución, de DuoC, y que se van otorgando a los estudiantes a medida que van cumpliendo con los requisitos administrativos y académicos de las diferentes asignaturas y a medida que van avanzando en su malla curricular. Perfecto, yo incluso les dejé en el chat el link para que puedan revisar directamente la malla curricular para que ahí después lo puedan ver en detalle. Sonia, una clásica pregunta, y yo me adelanto y quizás después Gustavo también nos puede ayudar. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para poder entrar a ecoturismo? Hay un requisito en particular que igual está detallado y está especificado en la página de Duoc, que tiene que ver con un certificado médico donde se dé cuenta que el postulante o que la postulante está en condiciones físicas acordes también a lo que son las exigencias que tiene la carrera. Tal como mencionaba Gustavo, los primeros semestres de la carrera están un poco más enfocados hacia lo que son actividades deportivas y recreativas al aire libre, porque para nosotros ese tipo de actividades son después herramientas que permiten vivir una experiencia turística vinculada con los ambientes naturales. Entonces, durante la carrera van a hacer actividades de kayak, de buceo, cabalgata, senderismo, media montaña. Por lo tanto, sí es importante ese requisito como específico para la carrera de turismo de aventura o de ecoturismo en nuestro caso. Que es un formulario que es descargable desde la página y que con ese formulario hacen una visita
a un profesional de la salud para que se dé cuenta de que efectivamente el estado de salud de la persona es compatible con este tipo de exigencias físicas. Perfecto. Gustavo, ¿alguna recomendación para quienes quizás estén interesados en la carrera? ¿Algún consejo, algo que los alienta a tomar esta decisión? Sí, importante siempre visualizar cuando uno estudia una carrera en general, es imaginarse qué es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Uno tiene el error, y que es obvio, de dónde quiero trabajar, ¿ah? Pero yo los invito a las dos, ¿ah? Una cosa es la empleabilidad, es decir, bueno, si yo tengo este título, voy a poder trabajar a lo mejor en una empresa o en un área silvestre protegida, ¿no es cierto? Un parque nacional. Pero aparte de eso, también lo invito en ¿qué quiero yo? ¿O cómo puedo yo aportar profesionalmente? Me imagino que hay un destino que me gustaría a mí potenciar. A lo mejor yo vivo en una comuna, en un sector que me gustaría aportar con el turismo, o me gustaría a lo mejor, he visualizado que hay una región que a lo mejor hay oportunidades. Entonces, ver las dos oportunidades, porque ese es el match perfecto, que es lo empleabilidad pero también cómo yo puedo aportar como profesional. Perfecto, gracias Gustavo. Acá nos pregunta Bárbara, y ahí quizás la respondo yo, si es que se puede ir físicamente a DuoQC. Hoy en día las sedes están aperturando a medida que obviamente se encuentren en fase 2 o en adelante, y una vez que ya no estén en cuarentena, pero hay que tener precauciones y ahí siempre prefiero que se puedan coordinar con el coordinador de difusión correspondiente para poder recibirlos y quizás darles un tour, ver si es que en este caso algún director de carrera está disponible. Bárbara nos pregunta por San Andrés, me imagino que en Concepción, así que ahí, Bárbara, escríbeme por interno y te pongo en contacto con los coordinadores para que ojalá puedas visitarlo, siempre y cuando las medidas estén óptimas para que puedas ir. Así que no hay problema. Por ahora veo que no hay más preguntas. Sonia, ¿algo antes de cerrar la actividad? Promover que sigan participando de este tipo de instancias. Creo que es un ejercicio realmente muy favorable el hecho de poder tener acercamientos que les permitan tomar la decisión de si efectivamente es la carrera que acopla bien con sus motivaciones, con sus intereses, con esta proyección, como bien les decía Gustavo, de cómo se imaginan el día de mañana, interviniendo en qué tipo de ambientes, con qué objetivos, qué es lo que a uno los moviliza, ¿no? Porque finalmente esa vocación después se va profesionalizando con el tiempo y es creo que muy bueno que se den en esta instancia estos minutos para poder ir definiendo si efectivamente esta carrera u otra afín o tal vez de otras áreas son efectivamente eso que hace este match con su vocación, con sus motivaciones y con sus intereses. Así que por mi parte felicitarlos por tener una actitud tan madura en este sentido y hacerse parte de este tipo de instancias. Y agradecerte, Fernando, también por ayudarnos a generar estos espacios también. No, gracias a ustedes, porque finalmente ustedes son los que son los expertos y ustedes me apoyan en estas actividades. Gustavo, algo antes de cerrar, algunas palabras. No, yo bastante agradecido la participación, espero que les haya servido un poquito para tener un poco de claridad y si les gusta este tema del turismo, los invito a que averigüen, investiguen, eh, vayan viendo porque de verdad que es un área muy bonita y que se puede aportar harto todavía que Chile está en crecimiento en esta área, así que eso más que nada, que averigüen, investiguen para que puedan ustedes tener ahí más información. Eso. No, muchas gracias a todos los presentes. Ya dentro, espero que la tarde o ya durante mañana les voy a enviar la grabación y les voy a enviar una encuesta para que la puedan contestar y ahí vamos a quedar todos conectados. Por ahora nos despedimos. Un abrazo enorme y cuídense un montón. Chao. Chao, que estén muy bien.